Buenas tardes, mi nombre es Adareli Pérez Olvera, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Terminal de Seguridad Pública octavo semestre. En la asignatura de Derecho Internacional Público les hablaré un poco del tema de crimen de guerra. ¿Qué es el crimen de guerra? El crimen de guerra es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra integradas por las infracciones graves del derecho internacional humanitario. Si bien es cierto y bien es sabido que diferentes estados han pasado por ese tipo de régimen tan duro y estricto, países como lo es el Afganistán, Estados Unidos, Irak y el ejército de los israelitas, como se les llamaba. El fundamento legal lo podemos encontrar según el Estatuto de Roma de la Corte Internacional en la base del Derecho Internacional Humanitario, que se encuentra en el artículo 2, fracción 1, fracción 2, fracción 3. Estos artículos se llaman específicamente, el primero de la fracción 1, nos habla básicamente del homicidio internacional. En la fracción 2 nos habla sobre los tratos de tortura o tratos inhumanos incluidos con experimentos biológicos a los que son sometidos las personas que están realizando este tipo de delitos. En la fracción 3, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de intentar gravemente en contra de la integridad física o a la salud. La pregunta aquí podría ser básicamente, ¿qué es un crimen de guerra? Bueno, a lo que yo pude considerar que es un crimen de guerra, según el artículo que leí, la lista lamentablemente es demasiado larga, ya que son los asesinatos hacia los civiles, la violación, el secuestro y el desplazamiento o deportación de personas, el uso de armas, ataques de adrede a edificios civiles, saqueos de bienes y maltrato a prisioneros de guerra. Un ejemplo con lo que yo lo quisiera relacionar es lo que pasó en el 2001 con los aviones que chocaron en las Torres Gemelas, y específicamente hablando de las personas que estaban dentro del avión y fueron sometidas a este tipo de crimen por realizar un ataque hacia ese país. Las personas, los suicidas o las personas que estaban dispuestas a morir con tal de que causar daños y destrucción a ese país, pues lo hicieron con toda la intención. Saqueos de bienes y el maltrato a prisioneros de guerra, que también es conocido las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las personas que murieron ahí, personas inocentes que no tenían nada que ver con la guerra. Si bien es cierto, cuando se pelea un estado con otro estado, hablando por estado me refiero a país con país, siempre va a haber como cierto ataque de entre todas las personas. Es decir, yo soy mexicana y por tanto, por ser mexicana, el país que esté en contra de México va a estar en contra de mí. Pero si bien es cierto, hay derechos que están protegidos a nivel mundial por las personas, de las personas, mejor dicho. Y la pregunta de seguimiento es, ¿quién regula este crimen? Bueno, pues en primer lugar, los jefes de Estado. En caso de que no sea juzgado por los jueces nacionales, debe ser juzgado, es decir, si la persona que se va a juzgar es un jefe de Estado, debe de ser juzgado, vaya la redundancia, por los jueces nacionales, y aplican el derecho internacional penal de la mano de la Corte Internacional. Y bueno, también pregunta de seguimiento. Personas importantes como Vladimir Putin, que son de las personas que han llevado ciertos crímenes internacionales de guerra y que es muy conocido, ¿se les podrá juzgar? Bueno, en primer momento, según el artículo,
Es muy difícil que que esos personajes se les juzgue, ya que están protegidos. Y podríamos designar que la protección es según a sus intereses de guerra. Otro ejemplo temprano es que en 1474 el primer juicio de crimen de guerra fue por Peter von, realizado por el Tribunal del Sacro Imperio Romano por su responsabilidad de mando por las acciones de sus soldados, ya que se consideraba que él como caballero tenía que impedir el comportamiento de criminal de una fuerza militar, a pesar de haber argumentado que había obedecido a órdenes superiores. Y por mi parte, yo creo que el crimen de guerra es una mala estrategia utilizada. En mi opinión, yo creo que debe de haber otras funciones, otros métodos para poder llevar un mejor arreglo. Yo creo que la cultura, la participación y la empatía son básicos en estos temas de crímenes internacionales y sobre todo de guerra, porque siempre hay personas que tienen estos daños colaterales, es decir, los niños, personas ancianas, personas con discapacidades, que son las primeras pues sí, personas inocentes que no tienen nada que ver con estos enfrentamientos. Y pues yo creo que la paz y un convenio transparente entre los países y la cultura van a salvarnos de todo tipo de guerras y sobre todo sobre los crímenes que hay de guerras. Estuve viendo que hubo mutilaciones, hay asesinos, o sea, hay sangre por todos lados. Entonces yo creo que es un tema que actualmente está más sonado por lo que está pasando en Europa, por la guerra contra Ucrania. Yo creo que ese tema lamentablemente no podemos dejarlo pasar, porque son temas que van día con día. Y pues por mi parte sería todo. Gracias por escuchar.